solucionando unos problemitas acá con la máquina. A ver, vamos a ir revisando sus avances, ¿ya? Sus ensayos y voy a ir preguntándoles, ¿ya? Algunas cositas que por ahí me pueden parecer interesantes o para que ustedes me puedan definir algunos conceptos que han colocado ahí. Que algunos compañeros que no me han entregado su ensayo, no han cargado. Vamos primero con Luis Enrique Zabaleta Ocmin. ¿Está presente Luis Enrique Zabaleta? Sí, ingeniero, acá estoy. Ok, Luis Enrique, ahorita voy a revisar tu ensayo. Te voy a hacer unas preguntas y voy a poner tu nota, ¿no? Acá hay una frase que me parece interesante de tu parte, ¿eh? Que lo has conseguido, ¿no? De una mención que hace Steve Jobs. Todo el mundo en este país, bueno, sí en todo el mundo, ¿no? Debería aprender a programar en un ordenador porque te enseña a pensar. A ver, ¿en qué reflexión nos puedes dar de eso, de ese comentario? Es que Steve Jobs dice que para aprender a programar un ordenador te enseña a pensar. Bueno, para poder, o sea, dar información o como estamos viendo ¿Sí? algoritmos se basa en que nosotros debemos analizar un problema, debemos recaudar datos y después dar una solución. Nos enseña a reflexionar, a ver qué método podemos utilizar para poder resolver ese problema. Y todo eso nos motiva a razonamiento, a razonamiento matemático. Correcto. A ver, miren, por ejemplo, como les decía, ¿no? En el curso, la programación es la lógica aplicada. No sé si acá este grupo o al grupo anterior. Vas a utilizar toda la parte lógica para que tú puedas programar. Vas a utilizar condiciones, las combinaciones y, o, ¿no? And, or en inglés. Eh, vas a trabajar, vas a pensar, ¿no? En una secuencia de pasos. Es como si estuvieras ejecutando una fórmula matemática, como si estuvieras pensando un método para resolver un problema, ¿no? Es lo mismo. Y debería estar en la mayoría así como la matemática, debería estar hoy en día incluida en la currícula, no solamente universitaria, ¿no? Sino también en la currícula de los colegios primarios, secundarios. Debería formar parte de esto, ¿no? De la currícula. Eh, es lógica práctica, lógica aplicada básicamente, ¿no? Entonces, igual como considero que también debería estar, digamos, como un deporte dentro de las actividades de educación física o algo parecido, el ajedrez, ¿no? O sea, son cositas que te ayudan a pensar, son cositas que te ayudan a analizar, digamos, movimientos, anticiparte ciertos movimientos a tu enemigo, ¿no? Con ciertos movimientos a tu enemigo, o pensar desde el otro punto de vista, o tratar de pensar como piensa tu oponente, ¿no? Y es lo que te facilita, porque cuando tú programas, piensas en lo que quiere otra persona, ¿no? Tratas de interpretar lo que otra persona te está solicitando que tenga su programa, ¿no? Su sistema. Igualito como jugar ajedrez, tú estás pensando cómo se va a mover la otra persona, te estás poniendo en su lugar.
Y eso te abre un montón de mejoras personales, ¿no? De tu forma de ser, te enseña, ¿no? Un poco de empatía de alguna manera, te estás poniendo en su lugar de la otra persona. Te abre un montón de posibilidades, un montón de buen aprendizaje, ¿no? Entonces yo considero que la programación sí debería estar en la currícula de todas la formación académica desde la primaria, secundaria. Hoy en día aprender a programar inclusive en la parte básica es utilizando la programación drag and drop, jalando y pegando, ¿no? Como bloques, la programación en bloques, por ejemplo, para niños, ¿no? En grandes, en adultos, en mayores que ya conocen un poco más la sintaxis, el lenguaje, ¿no? Puede ser a través de la codificación, ¿no? Entonces, es un mundo interesante, ¿no? Es un mundo interesante. Y me parece interesante este comentario, ¿no? Opino lo mismo también. Sí. A ver, muy buen aporte para su compañero Luis Enrique Zabaleta-Min. Pero vamos a continuar con su compañero Panduro González. ¿Está Panduro González? ¿No se encuentra Panduro González? Entonces pasamos al siguiente. Pasamos al siguiente. A ver quién es el siguiente. De repente su compañera de entrada ahí. Panduro González. ¿Está presente? Estoy escribiendo al chat, ingeniero. Al chat. A ver, vamos a ver qué dice Panduro González en el chat. Audio. Parece que su audio está mal, ingeniero. Ya. A ver, traten de comunicarse o que trate de escribir por acá, porque no leo su mensaje ni en el chat de la sesión ni en el chat del MS Teams. Pues vamos a continuar con su compañero Languasco Guamaní, Ricardo Javier. Presente, ingeniero, aquí estoy. Ok, Languasco, a ver, voy a revisar tu trabajo. ¿Me puedes explicar sobre los procesos que conforman un algoritmo? Procesos de algoritmo. Los procesos que conforman un algoritmo, acá está en tu ensayo como título. Ah, sí, claro. Se utilizan para los recursos de conjunto, generalmente para ordenarlos de manera como uno sea más claro de entender, según lo que recuerdo. Ya, ¿y cuáles son esos elementos Elementos de algoritmo, ¿no? Me que dice. conforman un algoritmo, ¿no? Ah, los elementos de un algoritmo. mm, no recuerdo, un ratito. ¿Sabes? No sé.
Ya, los elementos son de entrada y salida. Ya. Y falta uno ahí. Entrada, salida y proceso, diré. Proceso. A ver, explícame en qué consiste la entrada, la salida, el proceso. La entrada es cuando introducimos los datos que queremos resolver. El proceso es la ejecución que se desarrolla y la salida es el resultado que vota. Correcto. A ver. Muchas gracias, Javier. Vamos a ir con Henry Miguel Tamani Tamani. ¿Está presente? Sí, ingeniero, presente. A ver, vamos a revisar tu documento. ¿Qué es un programa? Un programa viene a ser ya, digamos, la construcción de muchos algoritmos, o sea, más o menos como un proceso de programación. O sea, para eso ya se usan como lenguajes de programación, ¿no? Como el Java, muchos más. Ese proceso de, ese proceso de programar con un lenguaje de programación. Ya, el programa básicamente es el producto, Un producto ¿no? final más. Claro, el proceso es todas las etapas que se siguen para programar. Pero cuando ya terminamos todas las etapas iniciales o todas las etapas, porque esas son repetitivas, ya tenemos un producto final que es el programa, ¿no? Claro, esto puede salir al mercado dependiendo de su calidad. Mayormente puede tener algunos, como dijo usted en la clase, puede tener fallas. Claro, ese producto para que pueda salir al mercado tiene que estar testeado, ¿no? Tiene que estar bien Claro, probado. Ok, Henry. Muchas gracias. A ver, vamos a continuar con Mori Escudero. Presente, ingeniero. Mori, Mori. Presente, ingeniero, ¿me escucha? Sí, Mori. Ahorita vamos a cargar tu archivo para hacer unas preguntas, ¿no? Que dice, ¿para qué fue creado el algoritmo? El algoritmo fue creado mayormente para facilitar, ya sea en la vida cotidiana del ser humano, y para también crear programas y facilitar el uso, ¿no?, de varias aplicaciones en una sola acción. Por ejemplo, si hablamos en la vida cotidiana sobre algoritmo, ya puede ser las recetas, por ejemplo. En las recetas hay paso a paso tal cual debe seguir para poder obtener un producto. En este caso, los algoritmos, al usarse en la programación, se va a poder obtener varios productos y varias respuestas, pero que van a llevar a una sola, ¿no? Claro, correcto, correcto. Muchas gracias, Mori Escudero. Gracias. Ingeniero, disculpe. Sí, adelante. Yo soy el alumno Manuel González, el que llamó segundo. ¿Puedo Panduro empezar con la González. última clase hoy? Así ¿Ya, es. ya está bien tu micro? Sí,
Se lo conecté a mi celular, mi laptop es el Ah, problema. ya. Ok, ok. Ya un momentito, ahorita vuelvo. A ver, me he quedado en Yamamoto, ¿ya? Vuelvo después con Yamamoto, ¿sí? Voy a ir con su compañero Panduro, ¿ya? Panduro González, acá está. A ver, Panduro González. Panduro González. ¿Qué es la compilación? Dice acá. Compilado. ¿Qué hace el compilado? ¿Qué hace el compilado? Eh, es para empezar la programación, se va a usar los algoritmos, ¿cierto? Y ahí vas a usar un lenguaje de programación, por tanto, tienes que hacer una compilación mediante una codificación. Ya, el compilado es el empaquetamiento, ¿ya? De todo lo que tú has codificado. Finalmente tiene que traducirse a un archivo que va a ser entendido por la computadora. Y la computadora entiende ceros y unos. ¿Ya? Entonces, ese procedimiento es el compilado. Va a traducir de lo que tú estás escribiendo en lenguaje de programación, va a traducir un lenguaje máquina. Y va a poder ejecutarse, ¿no? En tu computador posteriormente, una vez esté compilado. ¿Ya? Está bien. Ok. Un momentito. Se nos queda en Yamamoto. A ver, Yamamoto. ¿Está su compañero Yamamoto? Sí. Sí, ingeniero, que estoy. Ok. A ver, Yamamoto, acá tienes unos símbolos del diagrama de flujo. ¿Me puedes explicar un poquito estos símbolos, cada uno de ellos, por favor? ¿Puedes repetir otra vez las preguntas? Sí, los símbolos del diagrama de flujo, ¿me puedes explicar sobre cada uno de ellos? ¿Para qué son utilizados cada uno de ellos? Acá en tu ensayo está. Te puedes guiar de tu ensayo para que me puedas explicar. Ah, sí. Primeramente tenemos el inicio y el final. Primeramente, el diagrama son los símbolos que te ayudan a cómo emplear y desarrollar un programa. Primeramente, el símbolo de una flecha así, que es la línea de flujo, eso indica el orden de ejecución de las operaciones. La flecha también indica en qué instrucciones vas a seguir, y entre otros. También tenemos el inicio y el final que representan, que simplemente representa el inicio y el final de un proceso, o sea, el proceso que estamos haciendo, y entre muchos otros. Obviamente todos estos diagramas sirven para el desarrollo de programas, como en la creación de programas. ¿Me escucha? Sí, a ver,
¿El paralelogramo para qué se utiliza? El paralelogramo. Ujú. Eso indica la entrada y la salida. Representa puede representar la lectura de datos y la entrada de impresión de datos también del programa. Correcto, Yamamoto. Muchas gracias. Trujillo Mercado. ¿Se encuentra Trujillo Mercado? Presente, ingeniero. Ok, Trujillo. A ver, ¿por qué es necesario escribir un algoritmo antes de escribir el programa? Pues como vemos, el algoritmo es el paso a paso, ¿no? Pero antes de programar es necesario hacer un algoritmo, porque el algoritmo son los pasos que se debe realizar para poder programar. Como algunos programadores hacían más ya tromes, como decir, no empezaron también con un algoritmo porque es algo de inicio. El algoritmo es algo inicial, ¿no? Ok, correcto. Pues necesitas describir la idea, ¿no? Que sea entendible, ¿no? Que sea, en este caso, Ya. fácil de entender o interpretar por cualquier otra persona, ¿no? Y posteriormente ya las personas que van a dedicarse a la parte de la programación, porque no solamente es uno, sino un equipo por lo general. Entonces van a entender primero cómo funciona todo, ¿no? El funcionamiento de todo. Lo importante es entender y que todos estén sincronizados en ese aspecto de entender Ya. cómo funciona, ¿no? Y posteriormente ya se procede a las siguientes etapas de diseño y finalmente la codificación, ¿no? Pero es importante entender el algoritmo, o es importante diseñar el algoritmo, crear el algoritmo para poder entender esta secuencia de pasos, ¿no? Y pues, posterior a ello ya se Ok, proceden ingeniero. las otras actividades. Ujú. Ya, muchas gracias. Trujillo Mercado. Albino Soto se encuentra. Sí, ingeniero, buenas tardes. Ok, Albino Soto. Y acá me dices, ¿qué lenguaje de programación debo aprender primero? A ver, ¿me puedes comentar algo sobre ello? Claro, depende mucho del contenido que estás intentando programar, ¿no? A ver, puede haber aplicaciones o puedes estar intentando crear una página web o quizás un programa para un negocio, diferentes tipos de programas que puedes hacer y para cada uno de ellos hay algunos lenguajes que destacan más que otros. Por ejemplo, para las aplicaciones puede ser el Java, para las páginas web el HTML, el CSS. Y como le explico, es depende de lo que esté enfocado su programa. Correcto, muy buena precisión, ¿no? Va a depender mucho de lo que quieras programar y las plataformas en las que quieras trabajar. Hoy en día ya no solamente se programa en un lenguaje, muchas veces se trabaja en más de uno. Por ejemplo, algo sencillito nomás. Cuando se programan aplicaciones móviles, ¿sí? Ustedes han visto las dos plataformas más grandes, ¿no? Que son iOS y el Android, ¿no? Han escuchado hablar de ambas, ¿no? Son sistemas operativos. Y se tienen que trabajar o se tienen que programar en base a él.
Cada uno es diferente. Si tú programas algo para Android, no te funciona en iOS. Tienes que programar también en iOS. Entonces, todas estas plataformas que ustedes van viendo o sobre las cuales van a ir programando de repente para hacer las aplicaciones móviles, necesitan de alguna manera un lenguaje que está detrás, ¿no? Que está detrás para consumir servicios. Eso es un poquito, pero más o menos para que puedan entender que no solamente cuando se programa ya, hoy en día no se programa un solo lenguaje, ya se programa más de uno. Y por ahí pueden utilizar otro lenguaje, ¿no? Para programar esa partecita del enlace. Puede ser PHP, puede ser Java, puede ser .NET, puede ser otro lenguaje, inclusive es el mismo Python, ¿no? Puedes programar desde el punto que le denominan el backend, ¿no? Backend es el que está detrás de, y el frontend, que vienen a ser las aplicaciones que están para la parte del usuario, ¿no? El usuario puede visualizar, el usuario puede ver, el backend del usuario no lo puede ver, el backend solamente el usuario lo consume o lo utiliza nada más sin darse cuenta. Y ahí justamente dice su compañero, ¿no? Ahí está la parte del frontend, o lo que está delante, en la parte del cliente, está el HTML, el CSS, el JavaScript, o el mismo PHP, ¿no? Si se trabaja directamente con él. Pues les decía, hoy en día, si se dan cuenta, ahí nomás programando la parte del frontend, ya están viendo varios lenguajes. HTML, el de etiquetas, las hojas de estilo, JavaScript, ¿no? PHP para las funcionalidades del sistema, ¿no? Ya no ven solamente uno. Entonces hay que ser multilenguaje, ¿no? Para poder conocer, y en este caso poder desarrollar un sistema en todo su potencial, ¿no? En toda su expresión. Sí, buen aporte de su compañero. Continuamos con Ramírez Huancaya. ¿Está Ramírez Huancaya? Sí, señora, buenas tardes. Ok, Ramírez, ahora vamos a ver cómo está tu ensayo para ver algo de acá. ¿Me puedes explicar un poquito sobre el pseudocódigo? Sí, Ramírez Huancaya, ¿me puedes explicar sobre el pseudocódigo? Sí, señor. Ok, adelante. Si bien saben, el pseudocódigo nos dice que es una descripción de alto nivel de un algoritmo. ¿Qué quiere decir con esto? Que prácticamente es una mezcla del lenguaje natural con algunas convenciones sistemáticas propias del lenguaje de programación, que mayormente es utilizado para describir algoritmos en libros y publicaciones científicas, como a ver, que también se utilizan en estructuras de un lenguaje de programación real, pero está diseñado exactamente para la lectura humana en vez o en lugar de una lectura mediante una máquina, se podría decir, y con independencia de cualquier otro lenguaje de programación. Normalmente, el pseudocódigo omite detalles que no son esenciales para la comprensión humana de algoritmos. ¿Qué quiere decir con esto? Que son declaraciones variables, como quiere decir, como códigos específicos del sistema y algunas subrutinas. Y también se complementa de acuerdo al... ¿Cómo se llama esto?
a una notación matemática compacta. Y el pseudocódigo, un claro ejemplo, un claro ejemplo pues, podría ser un índice de una página, de un libro o de una revista, que viene exactamente ya detallado cuál sería el contenido. Y cuando hablamos de este pseudocódigo, quiere decir que es una forma de describir los pasos que va a realizar un programa de forma más cercana al lenguaje de programación que estamos utilizando. No, eso sería todo, ingeniero. Ok. Pseudocódigo, la diferencia, por ejemplo, de un lenguaje de programación. El lenguaje de programación tiene que ser preciso, la sintaxis es exacta. Si te dice que tienes que utilizar para una condicional if y else, tienes que escribirlo tal cual te indica, o sea, el manual del lenguaje de programación o los tutoriales del lenguaje de programación, así, bajo esa sintaxis, ¿no? En Sí, sí. cambio, en un pseudocódigo tú puedes utilizar un lenguaje más natural. Por ejemplo, tú puedes poner en vez de if, else, puedes poner sí y caso contrario, en el idioma en el que estés. O por ejemplo, si estás en francés, puedes poner Es más fluido, se podría decir también. exacto, como le ibas explicando, es un poco más fluido. Y sobre todo, la mayoría de lenguajes de programación están en inglés, ¿no? ¿Ya? Sí, sí. Entonces, es estricto. El código fuente, el código de programa, el lenguaje de programación es estricto. Tiene que estar escrito tal cual está. Esa es una de las principales características. Y lo otro es que tú puedes utilizar las palabras que desees, ¿no? Que sean más acorde para que puedas entender mejor Claro, esa secuencia de pasos, ¿no? sí, entiendo. A diferencia del lenguaje de programación. ¿Ya? Entonces, muy buen Ok. aporte. A ver, Gracias, ingeniero. inglés. Está Mariche López. Se encuentra su compañero Mariche. Mariche ha puesto logaritmos. No es logaritmos, es algoritmos. Logaritmos es otra cosa. No está su compañero Mariche, ¿no? A ver, Cindy Nicole. Se encuentra Cindy Nicole Otero Panana. Sí, ingeniero. Buenas tardes. Ok, Cindy, buenas tardes. A ver, vamos a poner. A ver, los diagramas Nassier-Schneiderman, ¿qué características tienen? ¿Me puedes comentar un poco sobre ellos? Am, pues es un tipo de representación de algoritmos, pero que ya no se utiliza tanto. Eh, es un poco más complejo, es menos práctico que utilizar un diagrama de flujo. Ok, correcto. Pero nada más por acá vamos a ver. Ya, ok, correcto, correcto. Gracias. José Iván Ramos Ingeniero, ¿me Senado. escucha? Está mal mi audio y no puedo hablar bien. ¿Cuál es tu apellido? Mariche. Mariche López. Ah, Mariche. Mariche, ¿por qué has puesto logaritmos en vez de algoritmos? No, es que a veces se corrige ahí cuando se escribe en el Word. Ya, Mariche, a ver, vamos a escuchar tu participación ahorita. Te voy a hacer una pregunta. Dígame, ingeniero.
Ya, acá me pones tipos de algoritmos que existen. Ahora explícame la diferencia entre un computacional y no computacional. Perdón, no lo escucho bien. Algoritmos computacionales y no computacionales. Acá me pones tipos de algoritmos. Como su propio nombre menciona, pues computacionales, o sea, que depende de, su resolución depende de un cálculo. En este caso se usa, por ejemplo, una calculadora o por ejemplo, una computadora, como se menciona en su nombre, y no computacionales, no requiere ningún tipo de computador o algún programa, se podría decir, ¿no? Ya estaríamos hablando de algoritmos de repente que necesiten inteligencia humana, ¿no? Claro, exactamente. Pero últimamente se están llevando a cabo, a ver, la mayoría de procedimientos se está desarrollando lo que es la inteligencia artificial. Y, por ejemplo, la mayoría de respuestas de sistemas expertos, o la mayoría de sistemas expertos están resolviendo bastantes situaciones que un ser humano podría resolver, ¿no? Por ejemplo, ¿me puedes dar así un ejemplo de algo que un computador de repente no podría resolver? A ver, Para diferenciar ese algoritmo del computacional. a ver, ¿cómo le explico? Mm, es un poco complicado, solo como se sabe, pues hay algunas cosas que las máquinas no pueden realizar, lo que normalmente los humanos hacen, ¿no? Y si tendría que poner un ejemplo, Por ejemplo, los sentimientos, ¿no? Son cosas que no se claro, pues pueden. mayormente es en cuestión de cosas abstractas, se podría decir, Ya. que no pueden realizar las computadoras o algún equipo, no sé. Ok, muchas gracias, Marichi. Ya, ingeniero, está un poco mal mi audio y mi micro, por eso es que a veces no puedo hablar mucho. Ya, maestro, trata de solucionar pronto ese problema. Sí, sí, Por favor. ingeniero, gracias. Ya, ingeniero, gracias. A ver, continuamos con Ramos sin Aragua, ¿no? Ahí nos hemos quedado. Presente, profesor. ¿Aló? Sí, te escucho, Ramos. Ahorita te planteo la pregunta y me das tu respuesta, ¿ya? Ok. A ver, las etapas de programación, acá estamos viendo en tu ensayo. A ver, las pruebas. ¿Me puedes hablar un poco sobre las pruebas? Ok, las pruebas son un periodo intermedio entre lo que sería la compilación y la depuración o la salida al mercado del programa. Sirve para encontrar errores, o sea, para ver si ciertos programas dan fallas o no, y si dan, pues solucionarlos en lo que sería la depuración. Correcto, correcto. ¿Qué tipos de pruebas tenemos? Nos comentó en la clase. Ah, ¿pruebas o problemas? No entendí muy bien. Pruebas, pruebas. Ok, lo que yo he entendido que, o sea, las pruebas o los tipos de pruebas sirven para encontrar problemas de índole de programación o problemas que te puede dar el cliente del producto, ¿no? Problemas que podrían ser estéticos o simples problemas de programación. Por ejemplo, si yo te digo prueba de caja blanca, ¿quién lo hace, por ejemplo? Ah, ok. Mm, no lo sé, no.
Ya, la O prueba no de caja recuerdo. blanca lo hace el programador, ¿no? Directamente. Ah, ¿Ya? Y ok. la prueba de caja negra lo hacen los usuarios. ¿Sí? Sí. Ok. Muchas gracias, Ramos. Continuamos con Noblejas Carhuaricra. Natalie. ¿Se encuentran Noblejas? ¿Se encuentran Noblejas? Creo que estaba en la clase de ayer, si no me equivoco. Ya, vamos a pasar al siguiente. Santillán Sangama. Presente, ingeniero. Santillán, a ver. Un momentito. A ver, el rombo en los diagramas de flujo, ¿qué significa? O sea, ¿qué función cumple el símbolo del rombo? Símbolo de decisión Ya, que indica la realización de una comparación de valores. ya. Por ejemplo, ¿me puedes dar un ejemplo de una decisión por ahí? De una bifurcación, también se le conoce. ¿Qué tiene que cumplir ahí para que pueda dar una decisión positiva o negativa en este caso? ¿No? Sí o no, como vemos en el gráfico. Supongo que es la decisión que marca el usuario, o sea, a la indicación, Ya tiene que cumplir una condición. una condición para que sea sí o no. Correcto. Eso ya se estiplará el programador al momento de hacer el algoritmo. Claro. Establece esas decisiones para que puedan, el mismo sistema en base a los parámetros de ingreso, de entrada, puedan definir, ¿no? Hacia qué camino va a continuar el programa. Ajá. Ok. A ver, Cadillo Helguera. ¿Se encuentra Cadillo? Presente, ingeniero. Dígame. Ok, Cadillo, a ver, vamos a cargando el archivo para hacerte la pregunta. A ver, tipos de programas, ¿no? Tipos de lenguajes de programación. ¿Me puedes explicar un poquito sobre los lenguajes, los tipos de lenguajes de programación? Ya, existen tres, que es el nivel bajo, el medio y el alto, ¿no? En el nivel bajo, mayormente se combinan lo que son los códigos binarios, ¿no? Es lo más básico. En el nivel medio es un lenguaje, o sea, intermedio, ¿no? Donde se ejecuta en una máquina así ya virtual, ¿no? En el computador. Y de alto nivel es ya es un programa ya hecho para algo ya ejecute, ¿no? Algo ya por ejemplo para una empresa o algo ya grande, ¿no? Ya, a ver, vamos un poquito a complementar, ¿sí? El bajo nivel directamente trabajas con códigos binarios, ¿no? A lo mucho en vez de bits, que son los binarios,
a lo mucho de repente con bytes, ¿no? Trabajos para la sintaxis, ¿no? En el código de nivel medio combinas un poco ambas cosas. Tiene el trabajo, o sea, puedes trabajar en modo binario, ¿no? Con código binario, que accede directamente a los componentes del computador, ¿no? Y también puedes trabajar con una partecita del lenguaje estructurado, ¿no? Estructurado, ya con palabras, en este caso declarativas, ¿no? Puede ser un if, else, para declarar, declare, para declarar variables, ¿no? A diferencia de un alto nivel, donde ya tienes funciones hechas, funciones listas, estructuras, programación orientada a objetos, etcétera, que te van a permitir o te van a facilitar el trabajo. Es como si estuvieras escribiendo palabras completas, ¿no? Enteras, para que tú puedas acceder de repente a una función que no solamente va a ser una actividad, ¿no? O no solamente va a trabajar con un solo componente del computador, sino con más de uno y más de múltiples funciones, ¿no? Y obviamente, mientras más, digamos, más bajo sea el nivel, por lo general, es más rápido el acceso a los recursos. No tienes que pasar por intermediarios, ¿no? Mientras vas subiendo de nivel, vas pasando por más intermediarios. Por lo tanto, tiende a pesar un poquito más, ¿no? O al pasar por esos intermediarios también el tiempo de respuesta y se incrementa un poquito más. Pero es de verdad, es mínima la diferencia cuando tú utilizas los programas, es mínimo. Obviamente vas a tener una velocidad tremenda en un lenguaje de alto nivel, pero vas a multiplicar, vas a trabajar, vas a evaluar, ¿no? Costo-beneficio. Ahora pueden apagar el micro, por favor. Costo-beneficio, ¿no? Pues vas a demorar de más, posiblemente en encontrar un error en un lenguaje de bajo nivel que en un lenguaje de nivel medio o nivel alto, ¿no? Pero la necesidad, por ejemplo, cuando programas componentes nuevos o dispositivos nuevos, dispositivos electrónicos nuevos, de una vas a tener que trabajar con lenguaje, con bits, ¿no? Con códigos binarios. A diferencia cuando ya vas trabajando con otros tipos de componentes, de repente para acceder a interfaces, ¿no? Lenguajes de nivel medio, y para acceder ya, bueno, en este caso formularios, a la parte web, ya estás trabajando con lenguajes de alto nivel, ¿no? Muchas gracias, su compañero Cadillo Elguera. Sí, muchas gracias por la participación. Okay. Vamos con Torres Reategui. A ver, Torres Reategui. ¿Se encuentra Torres? Buenas noches. Ok, Torres. A ver, un momentito. Voy a cargar el archivo. ¿Cuáles son los principios básicos de la programación, en este caso las etapas para poder programar, para llegar hasta la programación? Acá veo tres, ¿no? Analizar, resolver y programar. ¿Me puedes explicar cada uno de ellos en qué consiste? ¿Sí? Ok, profesor, ¿me escucha? Ahora sí te escucho. Bueno, hay tres pasos, ¿no? Los principios básicos de la programación. Básicamente aquí vamos a analizar el problema, ¿no?
que esté completamente especificado en este caso. ¿Eso qué quiere decir? Tener una idea clara sobre lo que se solicita, ¿no? Determinar los datos necesarios para la entrada y salida. En caso de resolver, viene acá el tema de la resolución del problema ya, de los algoritmos, ¿no? Los algoritmos tienen que cumplir algunas características. En este caso, preciso, básicamente indica una realización con un determinado orden, ¿no? Para cada paso. Está el definido, que un algoritmo se le suministra varias veces los mismos datos, ¿no? Y los resultados deben ser los mismos. Y el finito es básicamente que debe terminar en algún momento, ¿no? Tiene un fin. Y el último paso o principio de la programación es programar. Básicamente se enfoca en algoritmos, ¿no? Nos da a entender que tenemos que traducir lo que el usuario nos está pidiendo, ¿no? Básicamente eso, ingeniero. Ok, gracias. Robles Campos se encuentra. Sí, ingeniero, que está. Ok, Robles, un momentito ahorita. Ahorita te formulo la pregunta. Ya. Acá me pones PHP como lenguajes más usados. ¿Qué características has podido de repente investigar sobre ese lenguaje? Sobre PHP. Ajá, acá me pones PHP. Es un código abierto, algo así. Ya. Del servidor que está integrada para crear páginas web, algo así lo entendí más o menos porque no es algo nuevo. No, nunca, Sí, sí. la programación no es tanto, como somos ingeniería civil, no es tanto nuestra rama, así que cositas que traté de interpretar porque no Sí, sabía muy bien. entiendo, y está bien lo que has interpretado. Vamos a complementar un poco la idea, ¿ya? Para más o menos Ok. tener un poco claro esto. Sí, tienes razón, va desde el lado del servidor, programas desde el lado del servidor. Te ayuda bastante lo que es la parte web, programación para que tú puedas crear o le puedas dar mayores funcionalidades a tus páginas web, ¿no? O a tus sistemas web que corren sobre plataformas como los exploradores, ¿no? Los exploradores web, el Google Chrome, el Firefox, el Internet Explorer, ¿no? El Microsoft Edge, que es la nueva versión, o el nuevo producto de Internet Explorer, de exploradores de Microsoft. Las características que tiene, digamos, son muy fáciles, como dices, fáciles de trabajar, fáciles de programar. Son las características muy interesantes. Es, como dijiste, hay un término de código libre, código abierto, ¿no? Código abierto significa, o software libre en este caso, significa que cualquiera puede acceder a las fuentes y puede hacer modificaciones o cambios sobre ese programa, ¿sí? Y Por ejemplo, un programa, ¿cuál podría ser? los programas en PHP, por ejemplo, si no me equivoco, en la parte, como les decía, hay dos
cosas ahí, ¿no? El backend y el frontend. El backend inicialmente, ¿cómo se llama? El Facebook estaba diseñado y programado en PHP, ya en Facebook, ¿sí? Y hay muchos sistemas muchos sistemas que ustedes acceden, normalmente están programados ahí en PHP. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja de estos lenguajes libres, ¿no? Que cualquiera que quiera iniciar un proyecto sobre ellos no necesita pagar ni un sol, ¿no? Para adquirir una licencia. Lo que sucede, por ejemplo, con los programas como Microsoft, los programas o los lenguajes de programación pertenecientes a Microsoft, ¿no? Que sí, tú tienes que hacer un pago para adquirir de repente un entorno de desarrollo donde puedas tener todo tu compilador, o sea, más que todo para que te facilite el trabajo. Viene amarrado a la facilidad de uso. Si no utilizas eso, es un poquito complejo estar descargándose de repente librerías, ¿no? Etc. Entonces ya viene amarrado de alguna manera, ¿no? Pero también hay unas ventajas de las facilidades que te dan, ¿no? Entonces programas, digamos, de manera más rápido, puedes aprender a programar en esos lenguajes posiblemente, ¿no? Aunque como les decía, el PHP tampoco es tan difícil, ¿no? Igual que el Python tampoco es tan difícil. Entonces, son tecnologías desde el punto de vista comercial, el Microsoft, ¿no? Los lenguajes de programación que Microsoft ofrece y los lenguajes de programación o los software libres. Ahora hay que diferenciar dos cosas también ahí. Si hablamos de software libre y de software gratuito, ¿no? Por ejemplo, no solamente en lenguajes de programación, en sistemas operativos, no se van a escuchar hablar de Linux, ¿no? Así como hay un sistema operativo Windows, hay un sistema operativo Linux para computadoras. Y hay los sistemas como Android para dispositivos móviles, iOS para también dispositivos móviles propios de Apple. Entonces, hablamos básicamente la diferencia entre gratuito y libre, ¿no? Puede ser libre, o sea, puede ser código abierto. Yo puedo modificar el código cuando quiera, pero me puede costar, o sea, me puede costar adquirir el código fuente, ¿no? Me cuesta adquirirlo. A diferencia de cuando es software libre y software gratuito, no me cuesta adquirirlo y también puedo hacer modificaciones sobre él. ¿Sí? Ahí hay una pequeña diferencia, pero justamente quería entrar un poquito este tema para poder explicar sobre esto. Porque como vi acá en tu informe que habías agregado, entonces, para poder complementarlo, ¿sí? Muchas Bien. gracias. Ingeniero, Gracias. tengo una pregunta. Sí, a ver, una pregunta por ahí que Usted den mencionó que se escucha con eco, a ver si puedes ahora, arreglar el problema. Se escucha. ahora, A ver, ingeniero, ¿me escucha bien? sí, a ver, ¿cómo Ya. te la pregunta? Usted mencionó que Microsoft tenía lenguajes de programación mencionó algunos que no conozco acerca de eso. Albino, ¿no? Albino, no se te escucha nada. Puedes escribirlo en todo caso al chat. Sí, ingeniero, un momento. Ok, por favor, porque no se te escucha nada. Sí, Albino, ¿ya lo planteaste o no todavía?
¿Lo mandaste al chat? No lo ubico. ¿Al chat del Microsoft Teams lo mandaste o al chat del curso? Del 15, del 15. Creo que demora, ¿no? En cargar. No lo leo, ingeniero. Casualmente veo de Alex. Jordicito le quiere leer. Yo le leo, ingeniero, yo le leo. A ver, por favor. Dice Albino Soto Christopher Henry. Usted mencionó que Microsoft tenía lenguajes de programación. ¿Desconoces cuáles son? ¿Me los podría mencionar algunos, por favor? Ya, ok. Los lenguajes de programación de Microsoft son, por ejemplo, el Visual Basic. No sé si habrán escuchado el Visual Basic. Han escuchado, bueno, de repente no han escuchado del C Sharp. También es otro lenguaje muy común de Microsoft. El Fox Pro, no, son los lenguajes más antiguitos. El Fox Pro son sus lenguajes fuertes. Y lo que corresponde a la parte web y todas las etiquetas web, desde el lado del servidor, que es el .NET. Ya, este .NET, si bien es cierto, Microsoft tiene otros lenguajes, el F Sharp, el C++, también el Visual. Hay una versión de Microsoft que tiene el Visual C++, ¿no? Ahí se llama Visual C++, todos se llaman Visual. Visual C Sharp, Visual C++. Es una versión de C++, pero digamos mejorado por Microsoft y de repente un poquito más sencillo en su sintaxis, ¿no? A diferencia del C++ que se programan en otros, el C++ puro, ¿no? Ya viene un poquito mejorado. Ahora, de ahí en la parte web, ¿no? También ha incursionado en esto y de alguna manera da un gran aporte en la programación desde el punto de vista de JavaScript, y es el TypeScript. Ha creado un nuevo formato de programación, así como es el famoso JavaScript para la parte web. Ha hecho un JavaScript mejorado y lo ha denominado TypeScript. Pero ese estaba en un proyecto conjunto con otros miembros también de la comunidad de la programación. Pero esos software, por lo general, o esos lenguajes ya son libres, ¿no? Ya los puede utilizar cualquiera. A diferencia de los que vienen amarrados, ¿no? El C Sharp. Hay una versión del C Sharp, porque es muy bueno, es similar al Java, es bien fácil de entender la sintaxis, similar al Java. Hay una versión que se llama, para que corren sistemas operativos que no son Windows, ¿no? Por ejemplo Linux u otros, que se llama Mono. Esa versión de C Sharp, sí tú puedes programar y puedes compilar y puedes utilizar la misma sintaxis del C Sharp, pero en otras plataformas, ¿no? En este caso en otros sistemas operativos. Y una infinidad de herramientas, frameworks se llaman estas herramientas también, aparte de los lenguajes frameworks, ¿no? Que te facilitan el trabajo en la programación, ¿no? Es una caja de herramientas. Framework, su nombre en español es caja de herramientas, que ya prácticamente te ofrecen muchas cosas para que no tengas que programar mucho, ¿no? O ya un código te hace una variedad de líneas de código, ya te ejecuta finalmente con un solo código, ya no tienes que estar creando tus funciones de cero, ¿no? Ya estas funciones están hechas por lo general y las vas utilizando. Donde te concentras hoy en día cuando programas, más que en la programación, lo que se busca ahorita, si bien es cierto, no dejas de programar, pero ya buscas estar más enfocado en la lógica del negocio, ¿no? En la parte del análisis, diseño, y llevar eso y traducirlo a un lenguaje de programación
que sea más rápido, o sea, que sea más rápida esa traducción. Eso es lo que se busca. Porque con la evolución de todo hoy en día, el tiempo es corto, ¿no? El tiempo es corto, entonces igual para programar necesitas ayudarte de herramientas para que puedas sacar productos constantemente. Por ejemplo, Facebook, ¿no? WhatsApp, todas estas empresas de comunicación necesitan sacar sus productos lo más rápido posible, ¿no? Sus nuevas versiones lo más rápido posible. Entonces tienen que utilizar frameworks. Si usarían, digamos, lenguaje binario, wow, imagínense cuándo terminarían, ¿no? De hacer un producto nuevo o una actualización. Si utilizarían un lenguaje de repente intermedio, de nivel medio, también, ¿no? Por lo general utilizan lenguajes de alto nivel, pero lo complementan muy bien con los frameworks, ¿no? Que son las cajitas de herramientas. Bueno, eso es lo que corresponde a esos lenguajes, ¿no? El C Sharp, el F Sharp también, pero no es muy usado, no es muy usado el F Sharp. El Fox Pro, el Basic, ¿no? El Basic. Y bueno, y las otras incursiones que tiene Microsoft como aporte, ¿no? Hacia la parte web, ¿no? Hacia la parte de la programación en la web. ¿Sí? ¿Queda claro tu duda? Ingeniero, claro. Ok. Nos hemos quedado en Ángelo Amado Rosas del Castillo. ¿Le hemos preguntado? No todavía. A ver, vamos a preguntar. ¿Está Rosales del Castillo? Inge. Presente, Inge. Ya, ahorita formulo la pregunta, Rosales. A ver. Ahora explícame un poquito sobre los algoritmos. En este caso, la representación de ellos en diagrama de flujo. Y si me puedes plantear un ejemplo también. ¿Sí, Rosales, escucha? Rosales del Castillo, acerca de diagramas de flujo, explícame un poco de diagramas de flujo y me pones un ejemplo de diagrama de flujo. ¿Está Rosales o tiene problemas de conexión? Ya, Inge, ya te entendí. Se me fue la señal. Que me están Ya, a ver, Ya, ¿puedes repetir la pregunta, ingeniero? ya, mire, explícame sobre diagramas de flujo y me planteas un ejemplo. Ya, el diagrama de flujo es el que representa gráficamente dicha secuencia de instrucciones que conforma el algoritmo. Ya en en el ejemplo, se puede tener para poder calcular el área de una figura, ya como el inicio, base por altura, que también puede ser igual a igual a base por altura y usando los símbolos más comunes de los cuales son el terminal, el proceso y la entrada y salida. Ya. Ahora, te hago una pregunta. ¿Dónde has visto un diagrama de flujo así? Por ejemplo, en alguna institución, en algún libro, en algún documento. O sea, ¿qué ejemplo de diagrama de flujo me puedes dar que tú hayas visto? Sobre calcular calcular
la suma de una cantidad de números. Por ejemplo, calcularme la suma del 1 al 100 y se aplica el paso de Gauss y se programa con eso, utilizando ya los Por pasos. ejemplo, ¿no? Algo cotidiano que se haya podido ver, no sé si ustedes habrán ido al hospital o habrán pasado consulta en algún momento, ya sea en salud o en algún lugar o en un hospital público. Ahí afuera muchas veces ponen grafiquitos de la secuencia de los procesos que tienen que hacer, ¿no? Cuando quieren registrarse, por ejemplo, en el SIS, ¿no? No sé si habrán visto una secuencia de pasos explicados con gráficos, con símbolos así como los tenemos acá en el diagrama de flujo. O cuando se van de repente a hacer un trámite en una institución pública y ven unos gráficos con una secuencia de pasos, ¿no? Esos también, ajá, esos también son algoritmos, o sea, son más fáciles, ¿se dan cuenta? Son más fáciles de entender por un usuario común, ¿no? A diferencia de repente un pseudocódigo, un diagrama Nash-Schneiderman, o de repente, ¿no? Algo matemático por ahí. Sí. Sí, genial. Ok. Vamos con... Muchas gracias, Rosales. A ver, vamos con Zulca Rojas. Ya casi acabamos. Zulca Rojas. ¿Está Zulca Rojas? Zulca Rojas, a ver. ¿No se encuentra? Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Sí, buenas noches, Zulca. A ver, vamos. Puedes utilizar el chat, ya te voy a formular la pregunta. Desactiva un ratito. Ok, por el chat me contestas, por favor. A ver, si nos vemos desde el punto de vista lógico, ¿en qué tipo de lenguaje, en este caso, se programarían las interfaces de los videojuegos? A ver, si ya más o menos tenemos tipo de lenguaje de bajo nivel, tipo de lenguaje de nivel medio, tipo de lenguaje de alto nivel. ¿En qué tipo de lenguaje se programarían las interfaces de los videojuegos? O se programan por lo general las interfaces de los videojuegos. Me respondes al chat, Zulka, por favor. Sí, ya me contestó Zulka o no todavía. Dice que el chat está deshabilitado. Está deshabilitado para Zulka.
Solo que tú entras como usuario desconocido, ¿no? Hay 3 usuarios desconocidos. A ver, Zulka, en todo caso, puedes compartir tu pantalla y escribes en una hojita de texto para ver tu respuesta. ¿O desde qué dispositivo estás? Estoy con mi celular. Ya ves, Zulka, a ver, ahí dale, ahí creo que se escucha mejor. ¿Me puede repetir la pregunta? Sí, ahorita te formulo la pregunta nuevamente. ¿En qué tipo de lenguaje de programación se encuentra desarrolladas o programadas las interfaces de los videojuegos? ¿Sabes? Teniendo en cuenta que hay lenguaje de bajo nivel, lenguaje de nivel medio y lenguaje de alto nivel. Según lo que hemos explicado, las características de cada lenguaje. Entonces vamos a llevarlo o vamos a aterrizarlo en un ejemplo, ¿no? ¿En qué lenguaje, en qué tipo de lenguaje estaría programado la interfaz de un videojuego? Me parece que está en lenguaje de alto nivel. Correcto, Zulka, correcto. Sí, justamente, ¿por qué? Porque si bien es cierto, algunas funcionalidades, según tipos de juego, ¿verdad? Según tipos de juego, por ejemplo, aunque existen interfaces ya para el trabajo de repente con lenguajes de bajo nivel, pero si se quisieran acoplar diferentes componentes, diferentes sensores nuevos, ahí sí de repente se tenía que programar en un lenguaje de bajo nivel, ¿no? Un lenguaje de nivel medio posiblemente. Pero hoy en día los lenguajes de alto nivel ofrecen muchas cosas, muchas herramientas que te permiten que sea compatible tu lenguaje con los nuevos dispositivos que están saliendo en el mercado, nuevos sensores, accesorios. Entonces, y además la parte de las interfaces gráficas de usuario, esos sí están programados en lenguajes de alto nivel, ¿sí? Se trabaja en lenguajes de alto nivel. Muy buena respuesta, Zulka. Continuamos con Mesa Vargas. ¿Está Mesa Vargas? Ok, Mesa. Según lo que hemos visto en la clase, ¿en qué consiste la implantación? Está dentro de las etapas del proceso de desarrollo. ¿En qué consiste la implantación? No recuerdo bien. A ver, vamos a ver por acá otra preguntita. A ver, acá me pones instrucciones. ¿Me puedes explicar qué son las instrucciones en la programación? Con referencia a las instrucciones sería, bueno, al momento de utilizar el lenguaje o la codificación dentro de la programación, ah, se estaría creando con los diferentes algoritmos que vamos a
a elaborar una determinada instrucción, pues, que al momento de ser compilado va a finalizarse o va a dar resultado a una acción. Claro, las instrucciones son los procedimientos, ¿no? Que se solicitan. Por ejemplo, si yo voy a hacer una suma, ¿no? Voy a meter las instrucciones, ¿no? Los comandos en sí, ¿no? Los comandos y cómo estos comandos están secuenciados, en qué orden, ¿no? Eso vendrían a ser las instrucciones. ¿Ya? Escribo los comandos, pero para hacer una suma yo tengo, por ejemplo, que pedir al usuario que ingrese los números, ¿no? Y de ahí voy a proceder a hacer la operación algebraica de la suma, ¿no? Entonces cada uno de esos pasitos tiene instrucción, ¿no? Son instrucciones que yo voy programando para que al momento de ejecutarse el programa ya con el usuario, él puede ingresar los datos, el programa pueda en primer lugar pedir los datos, ¿no? Pedir los datos, posteriormente va a calcular la suma y finalmente va a mostrar, ¿no? Entonces, para yo poder hacer todas las etapas, yo tengo que programar las instrucciones del programa. Listo. Vamos por el 24, que es Quiroz Sánchez. ¿Qué es un lenguaje máquina? Quiroz. ¿Está Quiroz? ¿Se encuentra Quiroz? Sí, profe, sí, profe. ¿Qué es un lenguaje máquina, Quiroz? Trata de códigos que se interpretan por circuitos. Ya, ¿y cuál es lo más representativo del lenguaje máquina? ¿Cómo? ¿Cómo se representa el lenguaje máquina? ¿En base a qué? ¿Qué valores? En base a valores binarios. ¿Ya? Ceros y unos. Ya, profe. Ok. Tenemos a Muñoz Puma. Muñoz Puma. A ver qué nos dice. Presente. Ya, Muñoz, un momentito. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos, Muñoz. Un momentito, ahorita estoy cargando tu documento. Oh, tranquilo, profe. A ver, un ratito, Muñoz. Desactivo un ratito el micro hasta que te formo la pregunta. El lenguaje ensamblador
¿Cómo qué tipo de lenguaje está considerado? Disculpe, ingeniero, ¿puede preguntarme de nuevo? El lenguaje ensamblador, ¿cómo qué tipo de lenguaje está considerado? Con números llamados mnemotécnicos. Ya, pero ¿a qué tipo de lenguaje pertenece? A un lenguaje de nivel bajo. Ok. Listo. Gracias. Puedes apagar tu micro, por favor. A ver, Villanueva Delgado. ¿Se encuentra Villanueva Delgado? Sí, ingeniero, buenas noches. Ok, buenas noches, Villanueva. Vamos a hacer la pregunta. A ver, detállame las características de un algoritmo según tu documento que has enviado. Ya, hay tres características puntuales, ¿no? Que tiene que ser preciso, definido y finito. Preciso, ¿por qué? Porque tiene que estar correctamente numerado y sabemos que hay pasos. Tiene que estar paso 1, paso 2, paso 3, paso así secuencialmente. No podemos saltearnos del paso 1 al paso 3. Por eso se dice que tiene que estar correctamente numerado. Ya. Definido porque no debe importar cuántas veces ejecutes el algoritmo, siempre te debe dar una solución correcta. Ya sea una multiplicación de los primeros 5 intentos te salgan correctos y el sexto intento te salga incorrecto, eso no puede pasar en tu programa. Ya, finito, ¿por qué? Porque tiene un número contado de pasos. Esto significa que va a terminar y cuando finalice significaría que el problema ya está solucionado. Pero, Sí, ok. Sí, correcto. Muchas gracias, Villanueva. Y por último, tenemos a Zorrilla Pilco. ¿Está Zorrilla Pilco? ¿No se encuentra Zorrilla Pilco? Ingeniero, buenas noches. Sí, Zorrilla Pilco.
qué tipos de entornos de desarrollo, o en este caso, en qué entorno de desarrollo vamos a trabajar para programar con Python. Perdón, ingeniero, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? ¿En qué entorno de desarrollo vamos a trabajar con Python? ¿O qué es un entorno de desarrollo? El- es el campo donde vamos a trabajar, mejor dicho, vamos a programar. ¿Ya? ¿Y qué características tiene a diferencia de un editor común o un editor de texto como un bloc de notas? A ver, la complejidad, ingeniero, porque el bloc de notas es algo simple que podemos hacer. ¿Ya? Tiene más herramientas, ¿no? Más ayuda para el programador, un entorno de Sí, desarrollo. más- Ajá. Listo, Soraya Pilco. Muchas gracias por la Ingeniero. participación. Bueno, todos los que me han enviado, se les ha llamado. Ya, Entonces, chicos, hoy día nos vamos a quedar ahí, ya va a ser hora. Recuerden que todas las clases que Ingeniero, están siendo... ¿Sí? yo creo que yo estuve temprano en las clases, pero quise ya entregar mi trabajo, pero ya no pude, ingeniero. Ya miren, por temas de que se están acoplando a la plataforma, voy a dar chance en ampliar para que entreguen sus trabajos lo que falta, ¿ya? ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer, ingeniero? Porque entré a la plataforma y ya no tuve la opción. Ya, pero no van a tener la misma nota que sus compañeros, ¿ya? Van a tener una Ya nota está menor. bien, ya no podemos. Lo que pasa es que sí está bien incorporado. ¿Para la próxima clase, ingeniero? ¿O ya lo puedo entregar ya? Mira, yo voy a abrir para que lo puedan colgar hasta la medianoche, a más tardar, ¿ya? Porque ya Yo lo deben haber tengo ya terminado. ahora mismo, el trabajo hecho, ingeniero. Ya, entonces ahorita voy a abrir para que puedan colgar hasta las 12, a lo mucho. Y ¿cómo se llama? A ver, ustedes son el grupo B, ¿no? Así es, ingeniero. Sí. Ya, hasta las 12, ¿ya? Y la próxima clase les voy a preguntar. Ya, ¿Ya? ingeniero, muchas gracias. Disculpe, más bien. Espero solamente por esta oportunidad, porque es la primera semana. De ahí van a saber ustedes cómo es el flujo de trabajo y ya no va a haber Sí, claro, ingeniero. Ya, ingeniero, Sí, gracias. ingeniero. facilidades, ¿ya? Gracias. Sí, ingeniero. Ok, nos vemos entonces hasta la próxima semana. Ahorita habilito, ustedes van a poder visualizar y van a poder cargar, ¿ya?